Atlético Guardés, Atlético, Atlético, Atlético Guardés, Atlético, Atlético, Atlético Guardés, Atlético, Atlético, Atlético Guardés. 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 Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gala, presentación oficial, Mecalia Atlético Guardés 2021-2022. Queremos vídeos. Presentaremos a toda la base, todos y todas los equipos de la base. El retorno del balonmano masculino o Inferno da Sangría. Nuestras gladiadoras, equipo senior femenino. Patrocinadores y agradecimientos. Gracias. Comenzamos. As vosas gorzas son o noso lume. A mala sorte será a nosa fortuna. O noso inferno é o noso ceo.
Y vamos ya, sin más dilación. Momento más emotivo, porque son las más pequeñitas, los más pequeñitos. Vamos a conocerlos, porque queremos que en algo más de una década estén representando los colores del club por todo el territorio nacional y territorio europeo. Empezamos. Equipo Benjamín: Diego Méndez, Eric Pazos, Lía Mariño, Marcos Lomba, Paola Mariño, Rubén Martínez, Lucía Januario y Valentina Heira. Entrenadora Daniela Savic. Fuerte el aplauso para los benjamines y las benjamines. Orgullo para esta institución, Necale Aguardés, que en poco más de una década esta gente nos pueda ir representando. Estos son sus inicios, su primera presentación en público. Seguimos. Alevines: Adriana Álvarez, Alejandra López, Ángela Martínez, Antía Januario, Daniela Álvarez, Daniela Pacheco, Fanny Mateo, Yago Vaz, Irene Verde, Julia Lomba, Mara Rodríguez, María Verde, Paula Martínez, Isabela Calvo, Silvia Lomba, Vera Pazo, Yago Barbosa, entrenadora Daniela Savic. Fuerte el aplauso para el equipo alevín. Infantiles: con ganas de subir al escenario, claro que sí. Ainara Lomba, Aroa Fernández, Leire Martínez, María González, Marta Rodríguez, Janet Rodríguez, Izaira Crespo. Entrenador Piero. Fuerte el aplauso, equipo infantil. Seguimos ya, jugadoras un poquito más grandecitas. Cadetes. También contamos que en un futuro no muy próximo representéis los colores de la institución, y no solo por el territorio español, sino por todo el territorio europeo. Equipo cadete: Alba Álvarez, Alba Fernández, Alba Rodríguez, Andrea Portela, Ángela Portela, Antía Lomba, Carmen Magallanes, Daniela Alonso, Irache Goyás, Laura González, Mara Alonso, María Abad, Marta Vicente, Noa Lomba, Paula Álvarez, Isabela Rodríguez, Uxía Álvarez, Uxía Cividanes
Yara Pacheco. Entrenadores Fabio y María Doiro. Fuerte aplauso. Cadetes Mecalia Atlético Guardés 2021-2022. Juveniles, estáis cerquita de tocar Oceo do Inferno. Ainara Goyás, Aroa Fernández, Carla Fernández, Carolina González, Yara Penabad, Inés Martínez, Iria Pérez, María González, Marián Mera, Noelia Martínez, Isabela Pérez, Isabela Vázquez, Sara Lomba, Yaiza Alonso. Entrenadores Fabio y María Doiro. Queremos agradecer al Carballal Lavadores y Tui la facilidad para poder fichar unas jugadoras por el Guardés. Aroa, Yara, Aroa Lavadores, Yara Inés de Tui, María de Lavadores, Sabela de Tui y Yaira Alonso, Carballal. Fuerte aplauso, equipo juvenil. También queremos dar un agradecimiento al Balonmano Cañiza por un acuerdo común de filialidad que han firmado con el Mecalia Guardés, esperando que este acuerdo dure mucho tiempo y sea beneficioso para ambos clubes. Y creo que también tenemos aquí al presidente del Balonmano Cañiza. Rubén, gracias por tu presencia. Y una de las sorpresas de la temporada. Balonmano masculino que volve ao Inferno da Sangriña, capitaneado por Alejandro Rodríguez, Andrés Álvarez, Daniel Duarte, David Rodríguez, Eloy Martínez, Esteban Martínez, Gonzalo López, Ismael Rodríguez, Javier Rodríguez, Joao Mezquita, Lucas Brandarí, Marcos Freire, Miguel Irigay, Óscar Peixoto, Ricardo Rodríguez Richie y Roberto Rodríguez Harris. Entrenador Piero. Volveremos a ilusionarnos con el equipo masculino no Inferno da Sangriña. Fuerte aplauso. Mecalia Guardés. Llegó quizá. Todos los momentos son interesantes, todos los momentos son emotivos, todos los momentos tienen su importancia. Pero ahora quizás sea el colofón. Vamos a conocer a esas jugadoras. Vamos a pedir que nos ganen la Liga, que nos ganen Europa,
porque son muy grandes, porque son la nueva plantilla del Mecalia Guardés 2021-2022, equipo senior femenino. Las iremos conociendo una a una y subirán al escenario una a una. Lleva 4 temporadas con nosotros, la única gallega del equipo. Desde Salceda de Caselas nos llega la extremo izquierdo, Lorena Pérez. Nació en tierras catalanas, en San Antoni de Vilamayor. Cruzó toda España para llegar al pueblo más bonito del país. Esta ya es su 5ª temporada. La pivote, Carla Suau. Le damos la ovación, disculpamos su presencia, nos está escuchando. Nos trajo desde su tierra la paella valenciana La Guardia. Un buen juego. Es una jugadora universal. Especialista defensiva, Fanny Descalzo. Desde Matosiños, Oporto, el Benidorm portugués del norte del país. Su 3ª temporada, la central, Patricia Lima. Y si Patricia venía del Benidorm portugués, la próxima jugadora llega desde la pequeña Venecia portuguesa, concretamente de Valongo de Bouga, Aveiro. 3ª temporada, la lateral izquierdo, Sandra Santiago. Ella es portera. Nace en una tierra con una infraestructura costera que se caracteriza por sus fortalezas y torres defensivas. En Santa Pola, Alicante, su 2ª temporada, Miriam Sempere. Desde la capital de España, concretamente desde Alcobendas, recibimos a la extrema derecha, en ya su 2ª temporada entre nosotros, Daniela Moreno. Una primera línea excepcional. 2ª temporada. Es de Pretel, Alicante. Es internacional, olímpica, Paula Arco. Ya son 6 temporadas y la consideramos como una guardesa más. Llegó a La Guardia desde Barracas, Buenos Aires, y muy rápido ya se convirtió en un referente en el equipo. La portera, nuestra capitana, Marisol Carratú. Y es el momento de presentar ya a los nuevos fichajes para la temporada. Llega desde la localidad palentina
de Santibáñez de la Peña, a los pies de los picos de Europa, ex jugadora del Cleva León. Le damos la bienvenida, como se merece, a la jugadora universal María Sancha. Desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León, concretamente de Béjar, Salamanca, viene de jugar en el aula de Valladolid. Recibimos al extremo izquierdo, Ángela Nieto. Nuestra siguiente incorporación llega de tierras de Ciudad Real, concretamente de Bolaños de Calatrava, pasando por Zaragoza, la extremo derecho zurda, Nazaret Calzado. Y este año hemos cambiado el ritmo del club. Hemos cambiado para dar la bienvenida a las nuevas guerreras, a las nuevas gladiadoras. Hemos pasado del tango a la samba. ¿Y por qué a la samba? Porque desde Sao Paulo, Brasil, militando la pasada temporada en el Zícar Lazarote, recibimos a la primera línea con una zurda de oro, Gabriela Pessoa. También de São Paulo, Brasil, nos llega una gran jugadora, una pivote que viene de jugar en el Salud de Tenerife, rompiéndose la cara cada partido contra las defensas contrarias, Tamires Anselmo. Por último, también brasileira y también de Sao Paulo. Fue campeona del mundo con la selección brasileira en el año 2013 en Serbia. Viene de jugar en el Astrahanovka ruso. La inconmensurable central, conocida como a pequeña gigante, Débora Jana. Cuerpo técnico, José Ignacio Prades, entrenador, olímpico, ya de casa, su sexta temporada en el club, entrenador que nos ha dado un título de liga. Fuertes aplausos. Segundo entrenador, Abel González Colorado, viejo conocido de la afición que vuelve al club 3 años después. Él ha sido siempre una gran persona, un gran jugador y un gran entrenador. Presenta un currículum muy importante en el mundo del balonmano. ¿Quién nos las va a preparar físicamente? Joao Mesquita, de Gondomar, Porto. Le damos la bienvenida, su primera temporada entre nosotros. Él también es el preparador físico de la selección junior portuguesa. Ahora el equipo, el cuerpo técnico, vamos a pedir que se queden ahí. Ya queda poco para rematar el acto, pero es muy importante quedarnos en el estrado. En la última presentación de las jugadoras de todas las categorías del club y como despedida del anterior presidente,
José Manuel Silva Vicente, quedó pendiente por motivos personales la recogida de la distinción de la empresa Mecalia por parte de nuestra deportista guardesa más laureada de todos los tiempos. Y cuando digo eso, creo que sabéis que me estoy refiriendo a Julia Vaquero. Plusmarquista aún hoy en día, pasados más de 25 años de posesión del récord de España de los 5.000 metros en pista, conseguido en Oslo, Noruega, el 5 de julio de 1996, con un tiempo de 14 minutos, 44 segundos, 95 centésimos. Además, fue olímpica en Atlanta. Pues muy bien, Julia, hoy aquí te vamos a recibir con el más fuerte de los aplausos posibles. Eres nuestra campeona, nuestra guardesa, nuestra record woman, nuestra olímpica, Julia Vaquero. ¿Y quién si no para hacer la entrega de esta distinción mejor que el director gerente de Mecalia, don José Manuel Silva Vicente, que hace entrega de la distinción? Julia. Y fuerte, fuerte ese aplauso, que se escuche no solo en La Guardia, que se escuche en todo el Bajo Miño. Muchas gracias, Julia. Gracias. Ese aplauso. A continuación también vamos a entregar la MVP de la temporada 2019-2020. Sabéis que por motivos de la pandemia no se pudo celebrar esta gala el año pasado. Este es un galardón que es concedido por votación del personal de la empresa Mecalia, que es la patrocinadora principal del club. MVP 2019-2020, Marisol Carratú. Entrega la distinción Gloria María Rodríguez Pacheco, directora técnica de Mecalia. Fuerte, fuerte el aplauso, que os vais a menos y esto tiene que ir a más. Este galardón se va a conceder la MVP 2020-2021, también por votación del personal de la empresa Mecalia, patrocinadora principal del club. Y la MVP 2020-2021, tensión, tensión, Paula Arcos. Entrega Gloria María Rodríguez Pacheco, directora técnica de Mecalia. Mucha importancia también tienen los patrocinadores del club. Residencial Monte Tecla ya son 8 años patrocinando al club, la mayor empresa de La Guardia en generación de empleo. Le va a hacer entrega de la distinción el directivo Eliseo Magallanes a Carmen Rocha y Raquel Rocha. Por favor, acercarse. Y fuerte el aplauso. Le deseamos, como a todas las demás empresas, mucha suerte para poder seguir contando con vuestro apoyo.
Orpagu, organización de palangreros guardeses, de sobra conocido por todas y todos nosotros. Son 7 años mostrando su apoyo al club. Va a entregar la distinción el presidente de honor del Mecalia Guardés, Juan Rodríguez Pacheco, al vicepresidente de Orpagu, Antolín Verde Alonso. Fuerte el aplauso. Electrónica Eutimio, con más de 30 años de experiencia en el sector pesquero. Es su segundo año patrocinando. Va a entregar la distinción el presidente del club, Jesús López González. Por favor, Eutimio. Y fuerte el aplauso. Entrepot Naval, empresa dedicada al aprovisionamiento de víveres a buques de pesca, oceanográficos, mercantes e incluso a transatlánticos. Segundo año de patrocinio. Entrega la distinción el directivo Enrique Martínez Alonso. Recibe el gerente don Luis San Pedro. Y ahora queremos hacer una mención especial. Mención especial que queremos hacer desde el club a la entrega de esta distinción. Pues en ella queremos aunar nuestra admiración, nuestro respeto y cariño hacia la gente del mar. Que en aquellos años, en lo que no había la modernidad de hoy en día, trataron de crear una sociedad guardesa muy próspera con su trabajo en la pesca. Que hoy, desde la asociación Pío Eiro, nos lo hacen recordar. Por lo tanto, recibamos con un fuerte aplauso al presidente de la asociación Pío Eiro, Joaquín Cadilla Castro, y hace entrega de la distinción el gerente del club, patrocinador principal, don José Manuel Silva Vicente. Por favor, asociación do Pío Eiro. Fuerte el aplauso. A continuación le vamos a dar la palabra porque me dijo que quería hablar. Ay no, pero te va a tocar. Entrenador Prades, por favor, acércate. Tienes la palabra. Buenas noches a todos. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a todos los que están aquí, a todo el público, a todas las autoridades, a todos los patrocinadores, que sin ellos sería imposible, a mi familia, sobre todo, por estar siempre ahí, y a toda la gente de la base que
que también hace que esto pues siga siendo o siga estando latente, que es algo súper importante. Y bueno, agradecer de verdad, de corazón, que nos volvamos a ver. Teníamos muchas ganas de volvernos a encontrar. Agradecer de nuevo al club por seguir confiando en nosotros, en este equipo, y a todas las jugadoras, pues animarlas a que inicien una temporada apasionante. Va a ser muy larga, muy dura, pero a la vez espero que muy bonita. A mis compañeros también, a todos los de la base, y decirles que no prometemos nada, pero sí que nos vamos a exigir el máximo, y seguro que nuestro objetivo va a ser haceros disfrutar a todos vosotros cada fin de semana. Muchas gracias. Fuerte aplauso y muchos éxitos. Es el momento. Queremos escuchar a la capitana Marisol Carratú. Fuerte, fuerte el aplauso, como si estuviéramos ya en el infierno de la Sangriña. Fuerte el aplauso para recibir Marisol Carratú. Traje un machete para no olvidarme las cosas. Igual no va a ser muy largo, quédense tranquilos que si no. Qué lindo volver a verlos. Gracias a Dios estamos acá todos reunidos, juntos como familia que somos. Vivimos tiempos muy difíciles y que nos volvamos a juntar para compartir una misma pasión es único. Primero que nada, quiero agradecerles y darles las gracias a todos, porque a pesar del año pasado no pudieron estar presentes como les hubiese gustado, se los sintió cerca. Siempre con palabras de aliento y sobre todo confianza en nosotras, cuando capaz nosotros a veces no tenemos días de confiar en nosotras mismas, y estaban ahí ustedes para alentarnos y dar siempre si se puede. También quiero agradecer a todos esos patrocinadores y personas que brindan su granito de arena para que este equipo pueda tener todo para que seamos un gran equipo. Especialmente a la empresa Mecalia y a José Manuel Silva, que este año vuelve a confiar en nosotras y nos presta su nombre para representarlo por España y por Europa. Muchas gracias. Empieza una nueva temporada. Bueno, nosotras venimos trabajando ya hace un tiempito. Una temporada ilusionante, por lo que este equipo no va a negociar, es la entrega. Es lo único que no vamos a negociar. Cada una de estas jugadoras que ustedes ven acá, cada día se esfuerza para ser mejor y poder devolverle a este pueblo un poquito de lo que ustedes nos dan. Es el compromiso que asumimos al dejar nuestros seres queridos salir de nuestra zona de confort por esta bonita locura que es el balonmano guardés. No quiero aburrirlos más, simplemente me quiero despedir recordando un trocito de algo que hoy el infierno de la Sangriña lo canta, que a mí me hace acordar mucho a mi país, que dice algo así como olé, 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 yo soy guardés, es un sentimiento, no puedo parar. Muchas gracias, buenas noches. Fuerte el aplauso, Marisol Carratú. Como cierre, tiene la palabra el presidente del club, Jesús López. Es así. Jesús López. Buenas noches a todo el mundo y nada, es mi primera presentación y bueno, estoy entre nervioso, emocionado, entonces nada, deciros a todos muchas gracias por estar aquí. Y nada, sobre todo, a mi derecha tengo a este equipo, que es un equipón y que van a demostrarnos muchas cosas, pero bueno, sobre todo, que sean la imagen en la que tienen que ver todas estas pequeñas grandes campeonas que tengo enfrente, que es nuestra base y que nos van a hacer que seamos un equipo muy grande. Yo nada, deciros buenas noches, gracias a todos por ayudarnos, a los patrocinadores, a los papás de la base, a mis compañeros de Junta Directiva, los cuales aquí están y trabajan sin ánimo de lucro, nuestros patrocinadores, que ojalá sigan mucho tiempo, que estamos muy orgullosos de llevar el nombre de la Guardia de Pontevedra y de nuestra comunidad autónoma por España y por Europa. Y nada, deciros que necesitamos vuestra ayuda y que muchas gracias por todo.
Grande Jesús, no te vayas. Es una gala. Es ambiente festivo. Y había una sorpresa por ahí para acabar el acto. Necesitábamos que el presidente también subiera al escenario. Queremos que suba el presidente al escenario. Que nos pongan algo por ahí. Y despedimos. Sabéis, contamos con todos. Es muy necesario la colaboración, el apoyo de empresas, pero también de todos ustedes. Podéis ayudar, decirle al amigo, la campaña de socios es importante. Cuanto más grande sea el club, cuanto más grande sea la institución, más y más nos podremos hacer notar. Nos vamos a ver muy pronto, no Inferno, da Sangriña, ganando, disfrutando. Pero ahora nos despedimos con música y con palmas. Música y las chicas, por favor, que se nos den ahí un buen baile. Venga esas palmas arriba, todo el mundo. Lo acabamos con ambiente de fiesta. ¡Vamos! ¡Grande! ¡Fuerte el aplauso! Mecalia Guardés 2021-2022. Gracias a todos por la asistencia. Y por favor, para desalojar, ir guardando la distancia de seguridad, salir poco a poco. La colaboración de todos y de todas es importante. No sacar las mascarillas e ir respetando las medidas de seguridad para abandonar la plaza. Muchísimas gracias. No lo sé.